Imagina caminar por una calle oscura, tarde en la noche, cuando un sonido débil y casi imperceptible llama tu atención. Un llanto de bebé. El corazón se acelera, la respiración se entrecorta. Sigues el sonido, tus pasos resuenan en el silencio, hasta que, allí, en medio de la basura, entre los restos de una vida olvidada, lo ves, un bebé indefenso, solo, abandonado. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Diego, un millonario acostumbrado a tener todo lo que quería, pero que, aquella noche, encontró algo que ningún dinero podía comprar, un misterio oscuro, un secreto que cambiaría su vida para siempre. Creía que estaba salvando a un niño inocente, pero lo que vino después fue simplemente aterrador. Pero ahora te pregunto, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Diego? ¿Tomarías al niño en tus brazos sin cuestionar lo que realmente estaba sucediendo? ¿O darías un paso atrás, sintiendo que había algo mucho más grande detrás de aquel encuentro? Esta historia te pondrá la piel de gallina de principio a fin, y te lo garantizo, no podrás dejar de verla. Así que quédate hasta el final y descubre los secretos que Diego jamás imaginó encontrar. Si te encantan las historias llenas de misterio, emoción y giros inesperados, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí, cada vídeo te transporta a un mundo donde lo imposible se vuelve real y donde cada decisión puede cambiar un destino. Activa las notificaciones para no perderte nada, porque lo que está por venir es aún más impactante. Diego nació en un barrio pobre, donde las calles eran estrechas y las casas, pequeñas. El olor de la comida quemándose en las fogatas de leña y el sonido de los niños jugando en las calles eran el escenario que conoció desde sus primeros años de vida. Su hogar no tenía lujos, pero siempre había calidez, a pesar de la escasez. La madre de Diego, Ana, era una mujer fuerte, decidida y llena de amor, pero en sus ojos llevaba el peso de la lucha diaria para garantizar lo mínimo para su hijo. Trabajaba largas horas como costurera, cosiendo ropa para los vecinos y vendiendo sus piezas en el mercado local. Y fue en este difícil entorno que Diego comenzó a darse cuenta de que tal vez tenía algo especial dentro de sí, algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras Ana pasaba los días cosiendo en casa, Diego, aún pequeño, ayudaba en lo que podía. Iba al mercado a buscar comida, cargando bolsas pesadas para ayudar a su madre a mantener el hogar. Con cada paso que daba por la acera llena de baches, su mirada era de determinación, aunque sabía que su infancia no sería fácil. El dinero era escaso, y muchas veces, a fin de mes, las monedas que quedaban apenas alcanzaban para pagar las cuentas más urgentes. Pero lo que Diego no sabía era que la vida estaba a punto de darle una oportunidad única, que lo llevaría a un destino inesperado. A pesar de las dificultades, había algo que Diego siempre había sabido. El amor de su madre era infinito, y ella nunca dejaba de enseñarle algo valioso. Ana siempre decía, el trabajo duro nos enseña a valorar lo que tenemos, y cuando la vida parezca difícil, recuerda que siempre nos mostrará una nueva oportunidad. Estas palabras se convirtieron en la base de la vida de Diego, y las llevaba consigo como un recordatorio de que, sin importar cuán difícil fuera la situación, siempre habría una luz al final del túnel. Pero, ¿hasta dónde podría guiarlo esa luz? Pero incluso con esa fortaleza, Ana no podía darle todo lo que Diego quería. Él veía a otros niños con juguetes nuevos, ropa bonita y asistiendo a mejores escuelas, y se preguntaba por qué su vida era tan diferente. En su corazón crecía un deseo, el deseo de poder ayudar a su madre, de retribuirle todo su esfuerzo y sacrificio. Sabía que, si algún día pudiera, no solo la sacaría de aquel lugar, sino que también le daría lo que siempre había soñado. Una vida sin preocupaciones financieras, llena de comodidad y felicidad. Era ese deseo de cambio lo que comenzaría a moldear el futuro de Diego de una manera sorprendente. A los 10 años, Diego ya sabía lo que era trabajar duro. Además de ayudar a su madre, también hacía pequeños trabajos para los vecinos, como cortar el césped y ayudar en la construcción de algunas casas sencillas del barrio. La vida era un ciclo constante de trabajo, pero, a diferencia de muchos niños de su edad, Diego nunca se quejaba. Sabía que todo eso formaba parte de su camino y que algún día, cuando fuera mayor, lo ayudaría a construir un futuro diferente. Lo que Diego no imaginaba era que, por más que se esforzara, un evento impactante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. En su mente, las historias de los pocos ricos que veía de vez en cuando por la ciudad, esas personas que pasaban rápidamente en sus autos y tenían una sonrisa tranquila en el rostro, no parecían inalcanzables.
En aquel momento, Diego no sabía exactamente cómo, pero tenía la certeza de que algún día llegaría allí. Con cada paso que daba, sentía que el mundo tenía algo más para ofrecer, algo más allá de aquella calle estrecha y de las dificultades que enfrentaba. Algo que aún no comprendía, pero que estaba decidido a descubrir. Lo que no sabía era que esa búsqueda de algo mejor lo llevaría a un descubrimiento que, además de sorprendente, sería aterrador. Así, la infancia de Diego estuvo marcada por la lucha constante, pero también por la esperanza silenciosa que cultivaba en el fondo de su corazón. No lo sabía, pero aquel espíritu guerrero que su madre le había enseñado sería la clave para todo lo que vendría después. Y tal vez, esa misma clave fuera la única que lo ayudaría a enfrentar lo que estaba a punto de suceder. Cuando Diego tenía solo 16 años, su vida comenzó a tomar un rumbo inesperado. Estaba acostumbrado a trabajar duro para sobrevivir, ayudando a su madre y haciendo pequeños trabajos para los vecinos. Pero todo cambió en un día común, cuando conoció a un hombre llamado Carlos, un empresario exitoso que, por casualidad, cruzó su camino mientras Diego ayudaba a cargar algunas cajas para la tienda de un amigo. Carlos era el tipo de persona que hacía que las cosas sucedieran, y su presencia irradiaba confianza. Percibió algo en Diego, una chispa de determinación, una fuerza que el joven ni siquiera sabía que tenía. Lo que Carlos le ofreció ese día cambiaría su vida para siempre, pero ¿estaba realmente preparado para lo que vendría después? Carlos comenzó a interesarse por la historia de Diego, y a lo largo de varias conversaciones, vio el potencial de un joven que, a pesar de su corta edad, ya tenía una mentalidad madura y trabajadora. Quedó impresionado por la fuerza que Diego demostraba y decidió darle una oportunidad única. Carlos invitó a Diego a trabajar con él, comenzando desde abajo, como asistente en sus negocios. Para Diego, aquello parecía un sueño, sabía que era una oportunidad de oro. Pero, por más grande que fuera esa oportunidad, pronto descubriría que el mundo de los negocios era mucho más complejo y desafiante de lo que imaginaba. En los primeros meses bajo la tutela de Carlos, Diego aprendió a manejar números, entender los flujos de caja, negociar con proveedores y, sobre todo, a pensar como un empresario. Carlos no lo trataba como un simple aprendiz, lo involucraba en todo. Las reuniones con inversores, los cálculos de ganancias e incluso las conversaciones sobre el futuro de las empresas ahora formaban parte de la rutina de Diego. Absorbía todo como una esponja, comenzando a entender que el dinero no era solo una herramienta para comprar cosas, sino algo mucho más poderoso, capaz de cambiar vidas, traer comodidad, seguridad e incluso libertad. Pero mientras comenzaba a comprender el impacto de la riqueza, una gran sorpresa estaba a punto de surgir en su vida, algo que podría ser tanto una bendición como un gran desafío. Con el tiempo, Diego comenzó a ver el dinero de una manera completamente nueva. Se dio cuenta de que, al contrario de lo que pensaba cuando era niño, la riqueza no era algo distante e inalcanzable. Con el conocimiento adecuado, el trabajo correcto y las conexiones adecuadas, cualquier persona podía alcanzar el éxito financiero. Fue entonces cuando algo sucedió. Una propuesta de inversión apareció sobre la mesa de Carlos, una oportunidad para entrar en un negocio que podría generar millones. Carlos, al ver el potencial de Diego, decidió involucrarlo más profundamente, confiándole la tarea de tomar las primeras decisiones sobre aquella inversión. Diego quedó en shock. ¿Cómo un chico de 16 años, sin experiencia en el mundo de los grandes negocios, tendría que decidir sobre algo que podría ser la clave de su ascenso financiero o su caída? ¿Estaba realmente preparado para esa responsabilidad? ¿Sería capaz de soportar el peso de la decisión? La oportunidad estaba frente a él, y Diego sintió una mezcla de emoción y miedo. Sabía que esta podía ser la oportunidad que tanto soñaba, pero también sentía una enorme presión sobre sus hombros. Nunca había manejado grandes sumas de dinero, y el simple pensamiento de perder la inversión lo angustiaba. Sin embargo, Carlos estaba a su lado, guiándolo, enseñándole a tomar decisiones calculadas y bien meditadas. Diego aprendió a estudiar el mercado, a analizar los riesgos y las oportunidades, y, poco a poco, fue desarrollando la confianza necesaria para dar pasos más audaces. Pero incluso con esa confianza creciente, Diego no sabía que la mayor prueba de su vida estaba a punto de surgir, y no podía imaginar lo difícil que sería enfrentar lo que estaba por venir. Así, Diego comenzó a darse cuenta de que el dinero no solo podía transformar su vida, sino también la de su madre. Veía un futuro diferente dibujándose ante él,
Una vida sin las limitaciones de antes, una vida en la que podría darle todo lo que siempre soñó a la mujer que tanto se sacrificó por él. La idea de brindarle a su madre una vida de comodidad y seguridad lo motivaba más que cualquier otra cosa. Pero lo que no sabía era que el camino para alcanzar esa vida estaría marcado por decisiones difíciles y que tendría que hacer sacrificios que jamás imaginó. A los 18 años, Diego ya no era aquel joven sin perspectivas que vivía en la periferia. Bajo la guía de Carlos, comenzó a estudiar a fondo los entresijos del mundo de los negocios, desarrollando una mente aguda para las inversiones. Descubrió algo que lo fascinaba profundamente: el arte de identificar oportunidades. Mientras muchos jóvenes de su edad estaban preocupados por fiestas y distracciones, él se sumergía en libros sobre emprendimiento, mercado de valores y estrategias de inversión. Con cada página que leía, le quedaba más claro que el camino hacia el éxito no sería fácil, pero era posible, y él estaba decidido a recorrerlo. Sin embargo, aunque tenía determinación y conocimiento, aún había mucho más que aprender. Lo que Diego no sabía era que el camino hacia la riqueza no siempre es lineal. Fue en este periodo de aprendizaje cuando Diego decidió comenzar a invertir en serio. Tenía una cantidad modesta, fruto de su trabajo con Carlos, y su confianza crecía con cada nueva inversión exitosa. Su primer gran paso fue en una pequeña startup de tecnología. Aunque el mercado era inestable, Diego vio una oportunidad, una idea innovadora en el campo de soluciones para el comercio electrónico. Apostó todo su dinero allí, aún sabiendo los riesgos involucrados. Cuando la empresa tuvo éxito, los frutos de su decisión comenzaron a aparecer. Vio cómo su inversión se multiplicaba, y la sonrisa que apareció en su rostro reflejaba la sensación de que, finalmente, estaba en el camino correcto. Pero el éxito de una sola apuesta no significaba que Diego estuviera inmune a los fracasos. Por supuesto, cometió errores. Con el tiempo, decidió diversificar sus inversiones. Compró acciones en empresas prometedoras, apostó en un mercado inmobiliario que parecía seguro e incluso se involucró en startups en sectores como la moda y la salud. Sin embargo, no todas sus apuestas resultaron exitosas. Algunas de sus decisiones fracasaron estrepitosamente, dejándolo frustrado y, en ciertos momentos, con miedo de seguir arriesgando. Perdió dinero, vio algunos proyectos derrumbarse y tuvo que aprender de la manera más difícil que, en el mundo de los negocios, el fracaso no es algo que deba temerse, sino algo del que se deben extraer valiosas lecciones. Diego estaba a punto de descubrir que el verdadero éxito no radica en acertar siempre, sino en aprender a levantarse después de cada caída. Con el tiempo, su habilidad para identificar buenas oportunidades se refinó. Comenzó a comprender qué realmente hacía prosperar a una empresa, qué significaba ser un buen líder y, sobre todo, cómo diversificar sus inversiones de manera inteligente. Aprendió a analizar el comportamiento del mercado y a actuar con más calma, sin dejarse llevar por la impulsividad. Con cada error, se volvía más fuerte y más preparado. Sus aciertos comenzaron a multiplicarse, y pronto Diego empezó a ver resultados tangibles de todo su arduo trabajo. No solo se convirtió en un inversionista exitoso, sino que también desarrolló una verdadera pasión por crear soluciones innovadoras y ayudar a otras empresas a crecer. Y fue en ese momento, cuando comenzaba a saborear los primeros frutos de su esfuerzo, que algo aún más grande empezó a surgir en su vida. Al cumplir 25 años, Diego ya era un millonario autodidacta. Había construido su fortuna a partir de pequeñas inversiones, conocimiento, trabajo duro y, sobre todo, persistencia. Compró su primer apartamento de lujo, un lugar donde finalmente podría descansar después de años de lucha. Pero lo que realmente le dio satisfacción no fueron los bienes materiales, sino el hecho de haber logrado lo que muchos consideraban imposible para alguien de su origen. Sintió que, de alguna manera, había roto el ciclo de pobreza que siempre lo había atrapado. Sin embargo, al mirar atrás, no podía evitar pensar en cuanto su madre, Ana, seguía siendo una parte central de su vida. ¿Qué haría para retribuirle todo su amor y sacrificio? Una nueva decisión comenzaba a formarse en su mente, una decisión que cambiaría todo, una vez más. El éxito de Diego no llegó de la noche a la mañana, sino a través de mucha dedicación y esfuerzo. Sabía que el verdadero secreto para alcanzar el éxito era nunca rendirse, incluso cuando las adversidades parecían insuperables. Y a medida que se afianzaba cada vez más en el mundo de los negocios, no podía evitar notar que aún había mucho más por conquistar.
Su viaje apenas comenzaba. Pero, ¿qué sucedería después? El éxito que había alcanzado hasta ese momento no era el final de la historia. Por el contrario, él ni siquiera imaginaba que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Con el éxito financiero que Diego alcanzó, su vida cambió drásticamente, casi como un cuento de hadas moderno. A los 28 años, ya no vivía en la casa sencilla donde creció, un hogar pequeño pero lleno de amor. Se mudó a una mansión deslumbrante, ubicada en una zona exclusiva de la ciudad, donde las calles estaban bordeadas de majestuosos árboles y el sol se ponía detrás de colinas verdes. Su nuevo hogar era todo lo que jamás imaginó. Un lugar con enormes ventanales de vidrio que ofrecían vistas espectaculares, salas inmensas y una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte. No podía evitar emocionarse al mirar a su alrededor y darse cuenta de que ese lugar era el reflejo de todo su esfuerzo. Pero, por más increíble que fuera la mansión, había algo en su corazón que no se sentía completo. Y lo que Diego no sabía era que la verdadera transformación estaba a punto de suceder de una manera que nunca hubiera imaginado. Con el dinero, Diego no tardó en hacer realidad sueños que siempre había considerado inalcanzables. Viajó por el mundo, desde las paradisíacas playas de Maldivas hasta las bulliciosas calles de Tokio, explorando culturas, descubriendo nuevos sabores y paisajes, sintiendo una libertad que antes parecía un lujo inalcanzable. En cada ciudad que visitaba, se sentía un poco más libre, un poco más cerca de algo más grande, pero la sensación de vacío que lo perseguía no desaparecía. Comenzó a comprar autos de lujo, esos modelos que solo veía en los escaparates de las concesionarias cuando era más joven. Había un Maserati rojo del que se sentía especialmente orgulloso, con su diseño elegante y potencia inigualable. Sin embargo, por más que admirara sus posesiones materiales, Diego sentía un vacío en su interior. Lo que había logrado estaba lejos de llenar el verdadero vacío que sentía. Pero lo que aún no sabía era que la respuesta a ese vacío estaba más cerca de lo que imaginaba. Fue en ese momento, cuando Diego tenía todo lo que podía desear en el mundo material, que comenzó a mirar hacia el lado más profundo de su vida. Creció con la idea de que, con dinero, finalmente encontraría la felicidad, pero ahora que lo tenía, se sentía vacío, como si aún le faltara algo. Entonces recordó algo que su madre siempre le decía: lo que haces por los demás es lo que realmente te dará la paz que buscas. Esas palabras resonaron en su mente y comenzó a reflexionar profundamente sobre su propósito en el mundo. Si ya había alcanzado la riqueza, tal vez era hora de usar esa riqueza para transformar la vida de otras personas. Y fue precisamente en ese punto cuando Diego dio el paso que cambiaría su vida una vez más, pero esa decisión vendría con un precio mucho mayor del que esperaba. Comenzó a involucrarse en causas filantrópicas, donando generosamente a proyectos que buscaban mejorar la vida de personas en situaciones precarias, como aquellas que él mismo había conocido en su infancia. Invirtió en escuelas en barrios desfavorecidos, apoyó ONG que brindaban asistencia a niños abandonados e incluso inició proyectos de empleo para jóvenes en riesgo. Al principio, se sentía bien con lo que estaba haciendo. Con cada proyecto que ayudaba a financiar, con cada sonrisa que veía en los niños que recibían apoyo, algo dentro de él parecía encenderse. Pero, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que su verdadera contribución debía ser más profunda, más personal. Lo que estaba haciendo parecía bueno, pero aún no era suficiente para llenar el vacío dentro de él. Y fue entonces cuando tuvo una idea que podía cambiarlo todo. ¿Pero estaba realmente preparado para lo que vendría? En busca de un propósito mayor, Diego comenzó a viajar a lugares más remotos, en busca de algo que aún no sabía definir. En uno de sus viajes a una aldea aislada, conoció a un anciano que, a pesar de su vida sencilla, tenía una visión del mundo que lo impactó profundamente. El hombre, que vivía en una humilde casa, habló sobre la verdadera riqueza de la vida, la capacidad de conectarse con los demás, de ayudar sin esperar nada a cambio, de encontrar la paz interior. Diego escuchó esas palabras con atención, pero no logró comprender completamente su significado en ese momento. Aquel encuentro fue un punto de inflexión en su vida, pero ¿estaría listo para abrazar lo que el destino le tenía reservado? Era una noche fría y Diego caminaba por las calles de una ciudad lejana, donde estaba de viaje por negocios. La ciudad, conocida por su belleza, se volvía sombría y misteriosa cuando la luna llena iluminaba sus estrechas calles de adoquines. Estaba absorto en sus propios pensamientos, reflexionando sobre los últimos años de su vida,
el vacío que aún sentía a pesar de todo su éxito y riqueza. Caminaba a un ritmo tranquilo, mientras los faros de los autos iluminaban los antiguos edificios y los bares llenos de gente, pero nada parecía llamar su atención. El mundo estaba tan cerca, pero al mismo tiempo, él se sentía tan distante de él. De repente, un sonido agudo y desesperado rompió la quietud de la noche. El llanto de un bebé. El sonido, proveniente de algún lugar no muy lejano, era débil, pero parecía cargado de dolor y desesperación. Diego se detuvo en medio de la calle, su corazón latiendo más rápido. No era el tipo de cosa que se escuchaba en una ciudad como aquella, o al menos no con tanta intensidad. Curioso e inquieto, siguió el sonido hasta llegar a un contenedor de basura. Era una escena difícil de creer, pero cuando se acercó más, su estómago se revolvió. Allí, envuelto en una manta rasgada y sucia, había un bebé, frágil e indefenso. Sus ojitos estaban cerrados, pero su llanto no cesaba, una mezcla de miedo y hambre. Diego se agachó lentamente, sintiendo el peso de aquella situación. Su primera reacción fue mirar a su alrededor, como si esperara ver a alguien aparecer y explicar lo que estaba pasando. Pero no había nadie. La calle estaba vacía, el silencio volvía a reinar, roto solo por el llanto incesante del niño. La manta que lo envolvía estaba manchada, y el frío de la noche parecía hacer que su llanto se intensificara. No podía comprender cómo alguien podía haber dejado a un niño tan pequeño y vulnerable solo en ese lugar. Una mezcla de ira, tristeza e impotencia se apoderó de él. Con cuidado, tomó al bebé en sus brazos. Su pequeño cuerpo estaba delgado, sin fuerzas, pero aún luchando por la vida. Diego lo envolvió en su abrigo, tratando de protegerlo del frío. Mientras lo sostenía, algo en su corazón se rompió. Había vivido tanto tiempo sin saber lo que realmente significaba cuidar de alguien, y ahora, en ese momento, sentía un amor instantáneo y abrumador por ese pequeño ser tan frágil. Pensó en su propia infancia, en las dificultades que enfrentó, pero también en las manos que lo ayudaron a crecer. ¿Cómo alguien pudo abandonar a un niño así?, se preguntó. Con el bebé en sus brazos, Diego sabía que su vida estaba a punto de cambiar una vez más. Ya había logrado tanto, pero nunca imaginó que algo tan simple y puro pudiera afectarlo tanto. El destino, de alguna manera, lo había llevado hasta allí. A estas alturas, Diego ya sabía que ese encuentro no sería solo otra historia en su vida. Era una señal, algo que aún no comprendía del todo, pero que sentía profundamente, como un mensaje que estaba a punto de descubrir. Pero, ¿estaba realmente preparado para lo que ese encuentro traería a su vida? ¿Qué haría con ese niño y cómo cambiaría todo? Mientras caminaba hacia su coche con el bebé en brazos, Diego no podía dejar de pensar, este no es el final de la historia. Algo más grande está por venir. Lo que no sabía era que aquel encuentro, en esa oscura noche, sería el primer paso de un viaje que lo llevaría a un lugar donde nunca imaginó que llegaría. Pero antes de eso, tenía que tomar una decisión, y esa elección lo conduciría a un destino que no solo cambiaría su vida, sino también la de muchas otras personas. El corazón de Diego latía acelerado, y su mente estaba invadida por una avalancha de preguntas. Mientras conducía por las calles de la ciudad, con el bebé en brazos, intentaba desesperadamente entender lo que acababa de suceder. ¿Cómo alguien podría haber hecho algo así? ¿Cómo podía haber tanto abandono, tanto dolor, tan cerca de un lugar donde él mismo había vivido en abundancia? Miró al bebé, que ahora estaba en silencio, con los ojos cerrados y el cuerpo inerte, pero aún respirando, débil y agotado. La agonía de no saber lo que le ocurría al niño hizo que Diego pisara el acelerador sin detenerse a pensar en lo que estaba haciendo. Llegó al hospital en cuestión de minutos, pero el sentimiento de urgencia lo impulsaba a correr más rápido de lo que su coche podía llevarlo. Estacionó de inmediato, salió del vehículo y corrió hacia la entrada de urgencias. El recepcionista, sorprendido al verlo con el bebé en brazos, no dudó. Lo guió hasta la sala de emergencias, mientras Diego sentía un nudo en el pecho y el miedo se apoderaba de él. El bebé estaba demasiado frágil, su piel pálida, sus labios resecos. Con cada paso, Diego sentía el peso de la situación y no podía comprender cómo alguien podía hacerle algo tan cruel a un niño indefenso. Dentro del hospital, los enfermeros y médicos tomaron rápidamente el control de la situación. Diego se sentó,
esperando ansioso, intentando contener la creciente presión que lo asfixiaba. Se quedó allí, solo con sus pensamientos, observando a los profesionales trabajar, sus manos ágiles y decididas mientras intentaban estabilizar al niño. Sabía que ya no estaba en control. No importaba cuánto hubiera logrado en su vida, en ese momento sentía un vacío profundo, una sensación de impotencia. Algo dentro de él se había roto, algo que nunca imaginó que pudiera romperse. Mientras esperaba noticias, Diego comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Siempre había tenido todo lo que deseaba: autos de lujo, mansiones, viajes por el mundo. Sin embargo, allí, en ese hospital, mirando a aquel bebé indefenso, todo eso le parecía tan irrelevante. Se había dedicado tanto al trabajo, al dinero y a la fama, pero ahora lo único que quería era entender cómo podía ayudar a ese niño y de alguna manera ayudarse a sí mismo a encontrar lo que realmente importaba. Pensaba en su infancia, en cómo su madre luchaba por darle lo mejor y en cuanto habría hecho cualquier cosa para protegerlo, para salvarlo de un destino cruel. Ahora, estaba frente a algo mucho más grande que cualquier éxito material. Estaba frente a la vida y la muerte de un ser humano tan pequeño, tan vulnerable. La situación se volvía más desesperante con el paso del tiempo. Diego no podía dejar de preguntarse cómo podía cambiar el destino de aquel niño, qué podía hacer para asegurarse de que tuviera una oportunidad, una vida mejor. Pero la verdad era que, hasta ese momento, ni siquiera sabía por dónde empezar. Tenía los recursos, la influencia, la riqueza, pero no tenía las respuestas, no tenía un plan, no tenía lo que necesitaba para marcar la diferencia. La desesperación lo dominaba, y sentía que estaba siendo arrastrado hacia un abismo sin fin. Fue entonces cuando, en medio del caos emocional, una decisión surgió en su mente. Sin saber exactamente qué haría ni cómo sería posible, por primera vez en muchos años sintió que tenía una misión. Miró al bebé con más intensidad, y fue allí, en esa fría cama de hospital, cuando supo lo que debía hacer. No solo podía salvar a ese niño. Necesitaba encontrar una manera de salvar a muchos otros, de darles la oportunidad que él, con su riqueza, nunca tuvo que buscar. Mientras la enfermera se acercaba con noticias, Diego respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Su vida estaba a punto de cambiar, pero aún no sabía hasta dónde lo llevaría esa transformación. Lo que no podía prever era que aquel bebé, un ser tan pequeño, traería a su vida algo más valioso que todas las riquezas que había acumulado. Y el destino, una vez más, se encargaba de mostrarle a Diego lo que realmente importaba. Con el bebé ahora estabilizado, Diego sabía que esa historia aún no había terminado. Era solo el comienzo. Pero la pregunta era, ¿estaba realmente preparado para las revelaciones que estaban por venir? La decisión de Diego se tomó en un momento de claridad emocional, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando el médico le informó que el bebé estaba fuera de peligro inmediato, pero que aún necesitaba cuidados intensivos, algo dentro de él simplemente se quebró. Recordaba las dificultades que enfrentó en su infancia, la lucha constante de su madre por cubrir sus necesidades, las noches en las que lloraba preocupada, las privaciones que había experimentado. Todo eso ahora parecía tan lejano. Pero al mirar al pequeño, frágil e indefenso, Diego recordó algo más importante que todo el lujo que poseía. Recordó la necesidad de amor, de protección y de un futuro mejor. Con el bebé aún bajo cuidados médicos, Diego comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida. Sabía que ya había experimentado lo mejor y lo peor del mundo material, pero este encuentro inesperado con aquel pequeño ser lo hizo ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. Había logrado lo que muchos soñaban: riqueza, fama, reconocimiento. Pero, en ese momento, supo que eso no era suficiente. Había algo más que anhelaba, un propósito, una manera de usar su vida para algo verdaderamente transformador. El bebé, en su vulnerabilidad, parecía ser el recordatorio perfecto de lo que siempre había sabido, pero nunca había vivido realmente: el poder de dar, de cuidar, de marcar la diferencia. Diego comenzó a pasar más tiempo en el hospital, visitando al bebé todos los días, siguiendo su recuperación. Cada vez que lo sostenía en brazos, un creciente sentimiento de responsabilidad y amor nacía dentro de él. Empezaba a ver al bebé como su propio hijo, alguien a quien quería proteger a toda costa, alguien a quien no podía abandonar. Sabía que la vida de ese niño estaba en sus manos, y con ello, también su futuro.
No se trataba solo de darle una oportunidad a un niño, sino de ofrecerle una vida llena de posibilidades que, de otra manera, nunca tendría. Quería darle al pequeño todo lo que él nunca tuvo: seguridad, amor incondicional y, más que nada, la oportunidad de crecer en un ambiente de oportunidades. Cuando los médicos dieron de alta al bebé, Diego tomó la decisión definitiva. Lo adoptaría. La cuestión ya no era si podía o no hacerlo, sino cómo podría darle a ese niño el mejor comienzo de vida posible. Sabía que la responsabilidad sería enorme, pero estaba decidido a asumir el papel de padre, no solo porque era lo que el bebé necesitaba, sino porque en lo más profundo de su corazón sentía que esta era la misión para la que siempre había sido preparado, sin haberlo sabido. El proceso de adopción fue complicado, pero Diego no dudó. Contrató abogados y especialistas en adopción, pero sabía que, en última instancia, lo que más necesitaba era apoyo emocional. Tuvo que pasar por varias entrevistas y evaluaciones, pero, en el fondo, sabía que su decisión era la correcta. Durante este proceso, reflexionó sobre la vida que podría ofrecerle al bebé. Ya tenía una mansión, pero lo que realmente quería era ofrecer amor, no cosas materiales. Podría darle al pequeño lo que el dinero no podía comprar: una infancia feliz, con todas las oportunidades por delante. Ya no se trataba de los lujos de la vida, sino de enseñarle al bebé que el amor y las relaciones son lo que realmente importa. Cuando el juez finalmente firmó los papeles y el bebé fue adoptado oficialmente por Diego, sintió una mezcla de alegría y gratitud. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Tenía una nueva responsabilidad, un nuevo ser en su vida, pero, más que eso, tenía la oportunidad de darle al pequeño algo que nunca imaginó que sería posible: un hogar lleno de amor. Durante todo el proceso de adopción, Diego se dio cuenta de que, al hacer esto, no solo estaba salvando la vida de ese niño, sino que también estaba transformando su propia vida. Estaba aprendiendo a ser más humano, a conectarse con algo más grande que él mismo. Cada día que pasaba, Diego se enamoraba más del bebé. Lo vio crecer, decir sus primeras palabras, dar sus primeros pasos, y pronto se dio cuenta de que el bebé no era solo una nueva adición a su vida, sino la razón por la que Diego había comenzado a comprender el verdadero valor de todo lo que había logrado. El amor que sentía por ese pequeño ser era la fuerza que necesitaba para seguir adelante, para hacer el bien, para usar su fortuna en algo más significativo. Ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de amar y cuidar. Mientras Diego miraba hacia el futuro junto a su hijo recién adoptado, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Ahora tenía un propósito más profundo y significativo que el simple éxito financiero. Lo que no sabía era que el camino por delante aún guardaba muchos desafíos, y quizás el mayor de todos estaba a punto de ser revelado. ¿Qué le deparaba el futuro a él y al pequeño ser que ahora llamaba hijo? Una cosa era segura: estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque finalmente entendía lo que realmente importaba. La llegada del bebé no solo trajo un cambio físico en la casa de Diego, sino una verdadera revolución en su interior. En el momento en que el pequeño le sonrió por primera vez, algo dentro de Diego se transformó. No era solo la sonrisa de un niño inocente, era la sonrisa de una vida entera llena de promesas y amor incondicional. Diego ya no era solo un exitoso hombre de negocios, ahora era un padre. Este nuevo papel lo desafiaba a replantearse todo lo que creía importante en la vida. El bebé, que antes era solo un desconocido encontrado en las calles, ahora era la razón por la que su corazón latía más fuerte cada día. Diego comenzó a ser guiado por un amor inmenso que nunca supo que podía sentir. Descubrió, por primera vez, lo que significaba depender completamente de otro ser humano. El pequeño, con su llanto, su mirada curiosa y sus primeros pasos vacilantes, le recordaba a cada momento cuán simple podía ser la vida, pero al mismo tiempo profundamente significativa. Con el bebé en sus brazos, Diego empezó a ver el mundo de una manera diferente. Cada día, ya no se despertaba pensando solo en sus negocios, sino en cómo podía ser el mejor padre posible. Su camino, antes centrado en alcanzar grandes logros financieros, ahora se expandía a un nuevo territorio: el de ser un ejemplo de amor y cuidado para su hijo. Sentía una presión, ya no por ser el mejor en los negocios, sino por ser el mejor para el pequeño. Su visión sobre lo que realmente importaba comenzó a cambiar. Lo que antes parecía una prioridad, como las grandes mansiones y los autos lujosos, ahora se volvía superficial,
sin un valor real en comparación con la felicidad y el bienestar de su hijo. Comenzó a dedicarle más tiempo al bebé, incluso si eso significaba reducir el ritmo de su trabajo. Las reuniones de negocios fueron seguidas por momentos en los que se sentaba en el suelo de la sala, jugaba con los juguetes del pequeño y lo ayudaba a gatear. Cada risa del bebé era ahora el combustible de su viaje, y se sentía más realizado de lo que jamás imaginó. Su casa, antes silenciosa y llena de lujo, ahora se convertía en un escenario de alegría, risas y los sonidos reconfortantes de un verdadero hogar. Con cada paso que el bebé daba, Diego sentía que él también estaba avanzando en su propia evolución. La paternidad lo estaba moldeando, y ya no era el mismo hombre que había encontrado a ese bebé en la calle. Se veía con nuevos ojos y comenzaba a preguntarse qué tipo de ejemplo quería ser para su hijo. ¿Qué valores quería transmitirle? ¿Qué sería realmente importante para el futuro de ese niño? Antes pensaba que lo más importante era el dinero, el estatus y el éxito. Pero ahora, al ver crecer al bebé, comenzaba a darse cuenta de que el amor, la educación y los momentos de conexión genuina eran los verdaderos cimientos sobre los cuales debía construir su vida y la de su hijo. El mundo que veía ahora era más colorido, más amable y más simple. Comenzó a dedicarse a causas sociales con más empeño, sintiendo que su papel en la sociedad iba más allá de ser un empresario exitoso. Quería ser un ejemplo de generosidad, alguien que demostrara que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseías, sino en lo que dabas a los demás. Con cada nuevo proyecto filantrópico que emprendía, con cada oportunidad de ayudar al prójimo, sentía que estaba creando el legado que quería dejarle a su hijo. Y así, con el bebé creciendo frente a él, Diego sentía que estaba en un viaje aún más importante que cualquiera que hubiera emprendido hasta ese momento. Sabía que la vida lo había llevado hasta allí por una razón mayor, y ahora, al mirar hacia el futuro, no solo estaba construyendo un imperio de éxito, sino también una base sólida de valores, amor y cuidado para una nueva generación. Su corazón estaba en paz, porque sabía que, al final del día, el mayor tesoro que podía ofrecerle a su hijo no era un legado financiero, sino el ejemplo de una vida vivida con propósito y compasión. Pero lo que Diego aún no sabía era que el futuro le tenía preparada una sorpresa que cambiaría aún más su destino. En los primeros meses, la vida con el bebé parecía un cuento de hadas. Diego se sentía completo, feliz en su rol de padre, y veía al pequeño crecer con una rapidez impresionante. Pero, conforme pasaba el tiempo, algo peculiar comenzó a manifestarse en las actitudes del bebé. Al principio, eran solo pequeñas cosas, momentos casi imperceptibles que pasaban desapercibidos para muchos. Pero Diego, siempre atento, comenzó a notar que algo no estaba bien. Recordaba claramente un día, mientras jugaba con el pequeño en el jardín de la mansión. El bebé, que gateaba normalmente, de repente se detuvo. Sin razón aparente, lo miró fijamente con los ojos fijos, pero la expresión no era de inocencia, como debería ser en un niño. Era algo más profundo, casi como si su mirada estuviera cargada de sabiduría más allá de su edad. Diego rió nerviosamente, tratando de desviar la mirada, pero el bebé no se movió. En silencio, lo observaba, y esa mirada comenzó a desconcertarlo. Con el paso de los días, estas situaciones comenzaron a repetirse. El bebé parecía comportarse de manera diferente, más maduro, más observador. En algunas ocasiones, Diego lo pillaba mirándolo fijamente, con una mirada que transmitía algo extraño e indefinido, algo que no encajaba. Cuando el pequeño sonreía, la sonrisa no parecía pura y alegre, sino calculadora, como si supiera algo que Diego no entendía. Trataba de ignorar estos momentos, diciéndose a sí mismo que solo estaba imaginando cosas, pero, en el fondo, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de él. Fue una tarde, mientras el bebé estaba sentado en el suelo de la sala, jugando con sus juguetes, cuando algo aún más extraño sucedió. Diego entró en la sala y, al ver al bebé, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El bebé, como si hubiera presenciado su llegada, giró la cabeza lentamente y lo observó. Pero no era la mirada curiosa de un niño. Era una expresión fría, vacía, como si estuviera evaluando a Diego, casi como si ya supiera lo que él iba a hacer incluso antes de moverse. Esa sensación de incomodidad se intensificó. Diego ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo no estaba bien, y tenía que descubrir qué era. Intrigado y preocupado, Diego comenzó a observar aún más el comportamiento del bebé.
Se dio cuenta de que el pequeño mostraba una inteligencia inusual para alguien tan joven. No era normal. El bebé reaccionaba a palabras que nunca podría comprender, sonreía en momentos que no eran graciosos y a veces parecía entender más de lo que debería para su edad. En un momento, Diego estaba leyendo una revista en la sala, y el bebé, que jugaba con sus juguetes, miró fijamente la portada de la revista y hizo un sonido extraño, casi como si estuviera intentando hablar. Diego tragó saliva, sin querer creer lo que estaba presenciando. El comportamiento peculiar no se detuvo ahí. Cuando Diego intentaba conversar con él, el bebé, por un segundo, parecía entender las palabras, moviendo los ojos como si estuviera procesando eso de manera avanzada. Recordaba un episodio, una noche, cuando estaba cambiando al bebé, y el pequeño lo miró directamente y dijo, o al menos intentó decir, no. La palabra estaba perfectamente formada, a pesar de la corta edad del bebé. Diego se quedó congelado por un momento. Eso no podía ser posible. ¿Cómo una criatura tan pequeña podría hablar de esa manera? Con el tiempo, comenzó a buscar respuestas. Consultó médicos, psicólogos, incluso especialistas en desarrollo infantil, pero nadie podía dar una explicación convincente para el comportamiento del bebé. Algunos sugerían que solo era un prodigio precoz, pero Diego no estaba convencido. Algo no encajaba. No era solo inteligencia, había algo más. Algo que sentía, pero que no podía entender completamente. La angustia fue creciendo dentro de él. No sabía en quién confiar más, ni qué más hacer. Había algo más profundo detrás de ese comportamiento. Diego comenzó a preguntarse, ¿quién o qué realmente estaba cuidando de su hijo? Miró al pequeño y, por un instante, se preguntó si lo que estaba sucediendo era realmente una bendición o si estaba siendo parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que podría imaginar. El peso de la duda lo consumía, y sabía que ya no podía ignorar las señales. Algo estaba profundamente mal, y el viaje para descubrir qué era apenas comenzaba. Pero lo que Diego no sabía era que las respuestas no serían fáciles. Y el secreto que comenzaba a sospechar podría ser más peligroso de lo que jamás habría imaginado. El desconcierto que Diego sentía con cada nuevo día con el bebé ya no podía ser ignorado. Las pequeñas peculiaridades que había notado, antes fácilmente descartadas, ahora se convertían en sombras que flotaban sobre su mente. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Y, sobre todo, necesitaba saber la verdad sobre el bebé que ahora llamaba hijo. Las dudas ya no eran solo sobre comportamientos extraños, sino sobre algo más profundo, algo que no podía explicar. Lo primero que Diego hizo fue comenzar a investigar el pasado del bebé. No sabía por dónde empezar, pero algo dentro de él lo empujaba a buscar respuestas. Como cualquier padre preocupado, quería asegurarse de que estaba haciendo lo correcto, que estaba cuidando a un niño inocente, merecedor de amor y cariño. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más se adentraba en el misterio, y las respuestas que encontraba no eran nada reconfortantes. A través de contactos y recursos, Diego logró acceder a los archivos de adopción del bebé. Al principio, parecía solo una burocracia, nombres, fechas, información sobre el orfanato donde se encontró al bebé. Pero, al pasar más tiempo revisando esos documentos, se dio cuenta de algo que lo hizo helarse por dentro. El bebé había sido encontrado en una noche lluviosa, abandonado en un lugar apartado, cerca de una carretera desierta, envuelto en una manta vieja. No había registros de sus padres biológicos, ni de un intento de contacto por parte de algún familiar. El bebé simplemente apareció allí, sin explicaciones, sin historias de su origen. Intrigado, Diego fue en busca de más información. Se adentró más en las investigaciones y con el tiempo logró localizar el orfanato que había recibido al bebé. Allí, las cosas comenzaron a volverse aún más extrañas. La trabajadora social que había trabajado en el caso relató, sin mayores explicaciones, que la situación de la adopción del bebé había sido fuera de lo común. No recordaba exactamente la razón, pero algo en la forma en que el bebé llegó al orfanato le había causado una sensación de incomodidad. Sin embargo, las palabras de la asistente no eran más que insinuaciones, sin pruebas concretas. Pero, para Diego, eso era más que suficiente para alimentar su creciente paranoia. En busca de más respuestas, Diego decidió buscar información fuera del ámbito oficial. Se aventuró por foros en internet,
grupos de discusión e incluso encontró algunas personas que parecían tener conocimiento sobre adopciones irregulares y casos misteriosos de niños abandonados. En uno de esos foros, leyó relatos de personas que habían presenciado niños con comportamientos similares al del bebé, niños que parecían poseer una inteligencia precoz y una expresión fría que no correspondía con su edad. Algunas personas hablaban de historias de niños encontrados en circunstancias tan extrañas como las de su propio hijo. Diego, ahora, estaba convencido de que había algo mucho más oscuro detrás de lo que estaba viviendo. Pero lo que más lo perturbaba no eran los relatos anónimos. Lo que lo inquietaba eran los intentos fallidos de encontrar algún dato sobre los padres biológicos del bebé. Había un silencio absoluto, como si el niño hubiera surgido de la nada. Intentó ponerse en contacto con las autoridades locales, pero siempre recibía respuestas vagas o evasivas, como si nadie quisiera revelar lo que realmente había ocurrido. Lo que más le molestaba era la sensación de que había algo que se estaba ocultando deliberadamente. Y entonces, la verdad, o al menos lo que Diego creía que era la verdad, comenzó a tomar forma. Comenzó a pensar que tal vez el bebé no era solo un prodigio o un niño con habilidades cognitivas extraordinarias. Tal vez, en lugar de eso, era algo más, algo para lo que no estaba preparado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el retrato que se estaba formando no era nada reconfortante. En uno de los archivos a los que Diego logró acceder, encontró un nombre: Proyecto Helios. Era algo completamente inesperado, algo que parecía ser parte de una investigación secreta sobre genética. El archivo estaba lleno de términos técnicos y siglas, pero la palabra experimento salía de los documentos con una intensidad aterradora. Diego leía y releía esas palabras, su corazón latiendo más rápido con cada frase. El proyecto Helios no era solo una investigación académica cualquiera, era algo mucho mayor, mucho más oscuro. Cerró el archivo y sintió un peso enorme sobre sus hombros. Todo lo que conocía sobre el bebé estaba a punto de ser dado vuelta. El niño que había adoptado, ese ser tan pequeño y vulnerable, podría haber salido de un experimento secreto, de un proceso que involucraba algo mucho más oscuro y macabro de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Pero qué hacer con esa información? ¿Cómo lidiar con la idea de que el bebé podría no ser lo que Diego pensaba? ¿Y si fuera, de alguna manera, una creación, una experimentación genética que no pertenecía a este mundo de manera tradicional? Diego se encontró frente a un dilema que lo consumía. No sabía a quién más recurrir, y el miedo de que todo lo que pensaba sobre su hijo pudiera ser una mentira lo paralizaba. Lo que no sabía era que, en ese momento, estaba más cerca del secreto que podría cambiar su vida para siempre. Y las decisiones que tomara de allí en adelante serían cruciales no solo para el futuro del bebé, sino para el futuro de todos a su alrededor. El pasado del bebé, con sus sombras y secretos, se estaba revelando más peligroso de lo que Diego podría haber imaginado. Y ahora, estaba en una carrera contra el tiempo para descubrir toda la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. Las noches de insomnio comenzaron a acumularse para Diego. Lo que comenzó como una simple búsqueda de respuestas sobre el pasado de su hijo adoptivo se transformó en una verdadera obsesión. Cada documento, cada conversación, cada pista que descubría lo llevaba por un nuevo y más perturbador camino. Se estaba hundiendo cada vez más en un abismo de misterio y miedo, y al mismo tiempo, algo en su corazón le decía que no podía parar hasta entender completamente lo que estaba sucediendo. La palabra culto comenzó a resonar en su mente con fuerza cada vez mayor. En sus investigaciones, Diego se topó con fragmentos de información que conectaban al bebé con una organización secreta, un culto oscuro cuyos miembros practicaban rituales misteriosos y frecuentemente macabros. Todo indicaba que el bebé no era solo una víctima de circunstancias desafortunadas, sino que formaba parte de algo mucho más oscuro y peligroso. Algo que involucraba no solo experimentos científicos, sino también prácticas antiguas y prohibidas. En uno de sus encuentros con un antiguo investigador que tenía conocimiento sobre cultos secretos, Diego obtuvo más detalles. El culto en cuestión era conocido por varios nombres, pero todos tenían algo en común. Creían en fuerzas ocultas, en rituales que involucraban manipulación genética y sacrificios. El bebé, según los relatos, no fue un simple abandono. Fue deliberadamente dejado en un lugar estratégico, un tipo de experimento para garantizar su supervivencia fuera del culto, pero con la intención de regresar a él cuando fuera mayor y hubiera alcanzado su pleno potencial. El culto,
Con sus raíces en prácticas ancestrales, creía que podían alcanzar la trascendencia, una especie de poder divino, a través de rituales que involucraban la purificación de la línea genética. Buscaban generar seres humanos perfeccionados y creían que el bebé de Diego, debido a su origen y su rara inteligencia precoz, podría ser uno de esos seres. El niño no fue solo generado por casualidad. Era una pieza central en un plan mucho más grande que involucraba la manipulación de fuerzas que estaban más allá del entendimiento humano. Diego trató de entender qué podría ser tan poderoso y oscuro en un culto que trataba a las personas como simples piezas de un tablero. Pero a medida que investigaba más a fondo, se encontraba con relatos aún más angustiosos. Personas que habían salido de ese culto hablaban de rituales macabros, donde los niños eran utilizados como instrumentos para alcanzar un poder sobrenatural. Los miembros del culto no veían a los niños como seres humanos, sino como herramientas para alcanzar sus propios fines. Esto incluía, entre otras cosas, la utilización de rituales secretos, invocaciones y sacrificios para purificar y fortalecer a los miembros de la secta. Con cada nueva información que Diego obtenía, su inquietud aumentaba. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cómo podía estar criando a un niño que, a los ojos de muchos, no era más que un experimento en manos de personas crueles e implacables? Comenzó a revivir las actitudes extrañas del bebé. Su inteligencia fuera de lo común, la expresión fría que mostraba de vez en cuando, e incluso la forma en que parecía comprender situaciones que un niño de su edad jamás podría entender, ahora todo tenía sentido. El bebé, con toda su complejidad, no era un simple huérfano. En realidad, era un producto de algo mucho más macabro. Diego no sabía qué hacer con esta información. El miedo de estar creando algo que no debería existir lo consumía, pero al mismo tiempo no podía imaginar abandonar al niño. El amor que sentía por ese ser pequeño, que lo llamaba padre, era incondicional. Pero el terror de las revelaciones sobre el culto lo hacía cuestionar si realmente podía darle al bebé la vida que merecía, sin que esto trajera consecuencias aún más oscuras en el futuro. La verdad estaba a la vista, pero Diego no sabía si estaba preparado para enfrentarse a ella. Cada nuevo detalle sobre el pasado del bebé lo dejaba más perdido y aturdido. Sabía que no podía dar marcha atrás. La decisión de adoptarlo ya estaba tomada, y ahora debía proteger al niño, cueste lo que cueste. Sin embargo, a medida que los misterios se desvelaban, Diego ya no podía distinguir lo que era real de lo que era solo fruto de su mente inquieta. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, donde nada más sería sencillo, y la línea entre el amor y el miedo se volvía cada vez más tenue. Mientras intentaba reunir todas las piezas de este rompecabezas, Diego se encontró con una última verdad. Una verdad que podría cambiar todo lo que pensaba que sabía. Había documentos, registros e incluso testimonios que sugerían que el culto no solo creía en la creación de seres perfeccionados, sino que existía una expectativa sobre el futuro de ese bebé. ¿Qué sería de él cuando alcanzara la madurez? ¿Sería, como creían los miembros del culto, portador de un poder ancestral? ¿O sería solo una víctima de un sistema cruel, destinado a ser destruido antes de poder alcanzar su pleno potencial? Esa duda consumía a Diego, que ahora enfrentaba una elección que podría cambiar el destino no solo del bebé, sino de toda su propia vida. Desde que Diego adoptó al bebé, su vida nunca volvió a ser la misma. Al principio, se sintió emocionado y aliviado por haberle dado una nueva oportunidad a ese niño, un nuevo comienzo. Pero con el paso de los días, algo inexplicable comenzó a suceder, algo que no lograba entender. Al principio, fueron pequeños signos, casi imperceptibles, una mirada demasiado penetrante para un bebé tan pequeño, un comportamiento excesivamente tranquilo, como si el niño ya supiera cosas que ningún otro niño sabría. Pero a medida que pasaba el tiempo, esos signos se volvían más evidentes y perturbadores. Una noche, mientras Diego estaba sentado en la sala, observando a su hijo jugar con un juguete, notó algo extraño. El bebé estaba acostado en la alfombra, sonriendo hacia una esquina de la sala, como si estuviera conversando con alguien. Pero no había nadie allí. Diego se levantó y se acercó, tratando de entender qué sucedía. Cuando el bebé percibió su presencia, miró hacia arriba con una expresión vacía, como si estuviera mirando directamente a su alma. Esa escena heló la sangre de Diego. Era como si estuviera viendo algo más allá del niño, algo que no podía ser explicado. Con el tiempo, los sucesos se intensificaron. El bebé, que antes apenas balbuceaba algunas palabras,
comenzó a mostrar una inteligencia sobrenatural. Reaccionaba a situaciones de una manera que ningún niño de su edad debería ser capaz de entender. Cuando Diego lo llamaba por su nombre, el bebé respondía de manera extrañamente sabia, con ojos que parecían comprender las preocupaciones del padre, como si supiera lo que él estaba pensando. Era una sensación incómoda, como si el niño estuviera solo esperando el momento adecuado para revelar algo mucho más grande de lo que todos imaginaban. Entonces, llegaron los sueños. Diego comenzó a despertarse en medio de la noche, sudando frío, con la sensación de que algo lo observaba. Intentó ignorarlo, diciéndose a sí mismo que era solo la ansiedad y el estrés de la paternidad, pero los sueños continuaron. Sueños que parecían ser más que simples pesadillas. Veía al bebé en un paisaje oscuro, rodeado de sombras que susurraban en un idioma que no comprendía. Y, en cada sueño, el bebé lo miraba con una expresión inexpresiva, como si lo estuviera advirtiendo, como si quisiera que él entendiera algo. Una noche, la situación alcanzó su punto máximo. Diego despertó con un grito agudo proveniente de la habitación del bebé. Aterrorizado, corrió hacia allí y encontró al niño acostado en la cuna, con los ojos completamente abiertos, fijos en el techo. Pero no era la expresión normal de un niño asustado. No había pánico en su mirada, al contrario, parecía tranquilo, en trance. Cuando Diego lo tomó en sus brazos, una sensación gélida recorrió su cuerpo. El bebé estaba más pesado de lo que debería, como si estuviera cargando un peso invisible, algo más allá de la comprensión humana. Y, mientras lo abrazaba, el bebé susurró algo con una voz que no era la suya. «No entiendes. Soy más viejo de lo que piensas». Las palabras no salieron de su boca con la inocencia que se espera de un niño. Eran pesadas, implacables, y cayeron sobre Diego como un peso. Él tembló, no solo por lo extraño de la frase, sino por la profundidad y gravedad con que fue dicha. Algo no estaba bien. Algo se escondía detrás de esos ojos y esa dulce sonrisa, algo que él no estaba preparado para enfrentar. En los días que siguieron, Diego comenzó a preguntarse, ¿sería posible que el bebé tuviera una conexión con fuerzas más allá del entendimiento humano? No era solo una inteligencia superior o un comportamiento precoz. Él empezaba a percatarse de que había algo más, algo que trascendía lo natural. El bebé, de alguna manera, estaba conectado con una realidad sobrenatural. Y ese vínculo parecía crecer conforme pasaba el tiempo. Fue cuando Diego comenzó a investigar más a fondo sobre el culto de donde provenía el bebé. Descubrió que, en el corazón de sus creencias, había algo relacionado con el dominio de poderes sobrenaturales, algo que ellos creían capaz de trascender el mundo físico. El culto no solo se dedicaba a rituales antiguos y sacrificios oscuros, sino que también creía en la invocación de espíritus ancestrales, fuerzas que, según sus creencias, podían ser manipuladas para darles a sus miembros poderes enormes. ¿Era posible que el bebé, al ser concebido en este ambiente, hubiera sido condicionado para ser un recipiente para esas fuerzas? ¿Sería él una clave para liberar esos poderes, o tal vez, una arma? Las preguntas comenzaban a acumularse, pero las respuestas eran vagas, incómodas y terriblemente aterradoras. Diego comenzó a darse cuenta de que el bebé no solo reaccionaba a él, sino también a momentos y lugares. Cuando pasaban por ciertos lugares, como el antiguo edificio donde solían reunirse para el culto, el bebé se ponía inquieto, sus ojos se volvían oscuros, casi vacíos. Murmuraba palabras sin sentido, pero con un tono sombrío, como si estuviera respondiendo a algo que Diego no podía ver. Algo dentro de él le decía que el bebé no solo estaba siendo influenciado por fuerzas externas, sino que él mismo comenzaba a convertirse en algo diferente. Algo más allá de lo humano. Esas revelaciones empezaron a consumir la mente de Diego. Ya no sabía en quién confiar. El bebé era la razón de su felicidad, pero también el origen de un misterio que lo aterrorizaba cada vez más. La conexión sobrenatural que comenzaba a percibir ya no era una simple coincidencia. Algo dentro de su hijo se estaba volviendo más fuerte cada día, y Diego no sabía si estaba preparado para lidiar con eso. Ya no sabía qué hacer con el miedo que ahora pendía sobre ambos, y una sola pregunta martillaba su mente: ¿hasta dónde podría llevarlo esta conexión sobrenatural? Diego se sentó en el borde de la cama, los ojos fijos en la cuna donde el bebé dormía tranquilamente. La suave luz de la luna entraba por la ventana, bañando la habitación con un tono suave, casi etéreo.
Pero, al mirar a ese pequeño ser, que antes le traía alegría y esperanza, sentía una creciente inquietud. El amor que sentía por el bebé ahora se mezclaba con algo más complejo, algo que no podía explicar. El dilema moral lo consumía de manera implacable. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir cuidando a esa niña que, hasta entonces, parecía tan pura e inocente, o alejarla de su vida, temeroso de lo que representaba? En los últimos días, las cosas se habían intensificado. Diego sabía que el bebé no era un niño común, pero se aferraba a la esperanza de que tal vez solo fuera una fase. Que, con el tiempo, podría superar todo esto. Pero el miedo, la incomodidad y las sospechas que habían crecido dentro de él ahora lo estaban tomando por completo. ¿Qué era real y qué solo era producto de su mente perturbada? Sabía que la verdad estaba allá afuera, pero parecía cada vez más difícil de alcanzar, como si estuviera envuelta en una niebla espesa que no podía atravesar. Diego sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había prometido darle una vida mejor al bebé. Había hecho la elección de adoptarlo, ofrecerle amor, cariño y protección, pero ahora se encontraba frente a una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Cómo podía proteger algo que no entendía? ¿Cómo podía seguir amando a un niño que, de alguna manera, parecía estar fuera de su control? Y lo más importante, ¿cómo podría protegerlo de algo que ni siquiera sabía qué era? El dilema moral fue más que una simple cuestión de hacer lo correcto. Se trataba de proteger su propia cordura, su seguridad y hasta su alma. No quería ser cobarde. No quería abandonar al bebé, pero también sabía que, al seguir cuidando de él, se estaba adentrando en un misterio que parecía superar todo lo que él imaginaba que era posible. Las noches en las que el bebé susurraba palabras sin sentido empezaron a volverse más frecuentes. Cuando Diego miraba sus ojos, sentía un escalofrío, como si estuviera mirando algo muy antiguo, algo mucho más allá de la comprensión humana. El bebé nunca parecía asustado. Por el contrario, estaba tranquilo, sereno incluso, como si tuviera un conocimiento profundo de lo que sucedía a su alrededor. Pero Diego estaba perdido en un mar de incertidumbres. Cada día parecía más pesado, como si estuviera atrapado en una elección imposible de hacer. En el fondo, Diego sabía que, para tomar esta decisión, tendría que confiar en su intuición. Pero la duda lo devoraba por dentro. ¿Qué era lo mejor? ¿Dejar al bebé irse, para que pudiera tener la oportunidad de vivir una vida normal, lejos de cualquier influencia sobrenatural? ¿O sería su responsabilidad seguir adelante, intentar proteger al niño de algo que no entendía, tal vez incluso luchar contra fuerzas que estaban más allá de su capacidad? Pensó en lo que podría suceder si tomaba la decisión equivocada. ¿Y qué pasaría si, al alejar a la niña, estuviera perdiendo una oportunidad única de salvar a alguien que, de alguna manera, podría ser la clave para algo más grande? Diego no podía dejar de pensar en los extraños y perturbadores sucesos. Pero tampoco podía abandonar al bebé, que ahora, con sus gestos y miradas, parecía querer mostrarle algo, un secreto que tal vez era más complejo y peligroso de lo que él estaba preparado para entender. El dolor de tener que elegir pesaba en su corazón. La duda consumía cada pensamiento, y el amor que sentía por el bebé no hacía las cosas más fáciles. Era una batalla interna constante. Quería proteger al niño, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba protegerse a sí mismo. Ya había invertido tanto emocionalmente, y la idea de perder lo que había comenzado a considerar su familia era aterradora. Pero ¿y si lo que estaba sucediendo era algo que no podría controlar? ¿Algo que pusiera en riesgo su vida y la del bebé? Estaba perdiendo el control. Se levantó de la cama y caminó hasta la cuna. El bebé estaba allí, como siempre, acostado pacíficamente. El pequeño rostro tranquilo reflejaba una calma que Diego ahora veía como algo casi sobrenatural. Tocó suavemente la cabeza del bebé, intentando conectarse con él, intentando entender. Pero, en ese momento, parecía que el bebé sabía más que él. Miró al pequeño ser y preguntó en voz baja, casi como una súplica: «Te amo. Pero, ¿qué eres realmente? ¿Qué quieres de mí?». El bebé sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa que parecía comprender lo que Diego sentía. Y, por primera vez, Diego no supo si la sonrisa era de consuelo o de algo más profundo, algo más misterioso. Y ahí,
En ese instante, supo que no había una respuesta fácil. Sabía que tendría que enfrentar lo que fuera que sucediera, fuera lo que estuviera en juego. Pero, más que eso, sabía que tenía que tomar una decisión que no solo se trataba del niño, sino también del mismo. La vida de ambos estaba entrelazada ahora, y Diego no sabía qué camino tomar. El dilema moral lo consumió por completo, y se encontró en un lugar sin salida, donde cualquier elección podría significar algo irreversible. La única certeza que tenía, en ese momento, era que no podía volver atrás. La búsqueda de Diego por la verdad sobre el bebé lo había llevado por un camino sombrío y peligroso. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que había imaginado. Sabía que el bebé no era solo un niño común, pero lo que aún no sabía era lo profundo y perturbador que era el misterio que lo rodeaba. Cada nuevo descubrimiento lo empujaba más hacia el abismo, donde lo desconocido y el miedo se entrelazaban. Una noche, después de meses de investigaciones silenciosas, Diego recibió una visita inesperada. El toque en la puerta fue suave, pero instintivamente supo que no era una visita cualquiera. Miró por el ojo de la cerradura y vio 3 figuras encapuchadas, sus siluetas moviéndose con una agilidad casi sobrenatural. El corazón de Diego latió más rápido. Sabía, en el fondo, que ese momento había llegado. No podría escapar más. Al abrir la puerta, las palabras parecían atrapadas en su garganta. Uno de los hombres, el más alto, se quitó la capucha, revelando un rostro pálido y marcado por cicatrices antiguas, con ojos profundos e implacables. «Tienes lo que es nuestro», dijo con una voz grave que hizo que los pelos de la nuca de Diego se erizaran. «El bebé es nuestro, y no vamos a permitir que se escape». La tensión en la sala era palpable. Diego sintió el aire volverse pesado, la amenaza como una sombra que se extendía sobre él. No sabía exactamente lo que quería decir ese hombre, pero las palabras que resonaron en su mente eran claras. Estaban allí para llevarse al bebé. Estaba a punto de perder al niño que había adoptado y que ahora llamaba hijo. «No voy a dejar que se lo lleven», dijo Diego, tratando de sonar más firme de lo que realmente se sentía. Pero la verdad era que estaba aterrorizado. ¿Qué querían esos hombres? ¿Qué quería el culto y por qué el bebé era tan importante? El hombre de rostro marcado dio un paso al frente. «Lo que tienes en tus manos, Diego, no es solo un niño. Él es la clave. La clave para un poder que no puedes comprender. Debe ser devuelto a nosotros. Si quieres seguir con tu vida, debes entregarlo. Ahora». Los otros 2 miembros del culto permanecieron en silencio, pero la presión aumentaba. Diego sintió el peso de su mirada sobre él, como si pudieran leer sus pensamientos, esperando la menor debilidad para atacar. Ya no podía negar, el bebé no era un niño común. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué estaba pasando realmente? «Es solo un niño». «¿Qué quieren decir con clave?», preguntó Diego, con la voz temblorosa. Pero al hacer la pregunta, ya sabía que no quería escuchar la respuesta. El líder del culto sonrió, una sonrisa fría y calculada. «El bebé es un receptáculo. Contiene el poder de rituales antiguos que datan de siglos atrás. No es solo un ser humano, Diego. Fue elegido, y ahora debes tomar la decisión correcta. Entrégalo, o todos sufriremos las consecuencias». La última frase fue dicha con una calma que parecía cargada de amenazas. El hombre dio otro paso al frente, ahora tan cerca que Diego pudo sentir su aliento caliente. «Si no tomas la decisión correcta, verás lo que somos capaces de hacer. Verás lo que él es capaz de hacer». El shock y el miedo invadieron a Diego, pero sabía que debía tomar una decisión rápida. Miró al bebé, que estaba quieto en la cuna, como si nada estuviera sucediendo a su alrededor. El bebé no parecía moverse ni reaccionar, pero algo en su mirada parecía más profundo y distante de lo que un niño de su edad debería ser. Esa mirada estaba cargada de algo que Diego no podía identificar, pero que lo helaba por dentro. Mientras el enfrentamiento ocurría allí, en el pequeño espacio de la sala de estar, Diego se dio cuenta de que estaba frente a algo mucho más grande de lo que él mismo era. Ya no se trataba solo de proteger o no al bebé. Ahora estaba en el centro de un conflicto ancestral, algo que trascendía el entendimiento humano, algo que involucraba fuerzas más allá de su comprensión. «No sé lo que quieren, pero no voy a entregar a mi hijo»,
dijo Diego, ahora con más firmeza, sintiendo una mezcla de ira y miedo. Sentía que estaba protegiendo algo más que un niño. Estaba protegiendo un misterio, una verdad que tal vez ni siquiera quisiera entender. El líder del culto hizo un gesto con la mano, y de inmediato los otros dos miembros comenzaron a acercarse. El aire parecía más denso, cargado de una energía invisible y amenazante. Diego estaba a punto de perderlo todo, su seguridad, su cordura, tal vez hasta su vida, pero no podía ceder. No podía dejar que el bebé fuera llevado a ese culto. No sabía cómo, pero algo dentro de él sabía que el bebé necesitaba protección, tal vez incluso más que él mismo. No sirve de nada resistirse, dijo el líder, casi con tono de lamento. Lo que está en juego aquí va más allá de lo que puedes controlar. La tensión alcanzó su punto máximo, y Diego sintió que estaba en un punto sin retorno. Ahora estaba, definitivamente, en el centro de un misterio antiguo, una historia que apenas comenzaba a entender. Pero una cosa estaba clara: el bebé era mucho más de lo que parecía, y el culto haría cualquier cosa para recuperarlo. Creían que él poseía algo que podría cambiarlo todo, algo que Diego aún no sabía que estaba en sus manos. El enfrentamiento apenas comenzaba. Ese enfrentamiento en el apartamento de Diego estaba lejos de ser un simple choque de palabras y miradas amenazantes. La tensión en el aire era casi palpable, como si el propio espacio estuviera vibrando con una fuerza invisible, lista para explotar en cualquier momento. Los miembros del culto estaban cerca, sus sombras proyectándose en la pared como figuras amenazantes, y el bebé, ahora en el centro de esa batalla silenciosa, parecía ser la clave para algo mucho más grande y siniestro de lo que Diego podría imaginar. La duda asaltaba la mente de Diego. Sentía el peso de su decisión como nunca antes. Por un lado, la seguridad y la promesa de una vida tranquila. Por el otro, una lucha con algo que apenas comprendía, pero que sabía que era mucho más peligroso que cualquier cosa que hubiera enfrentado. Miró al bebé, aún tranquilo en la cuna, y su corazón se apretó. Sabía que había algo allí, algo más allá del niño, más allá del culto, algo que lo conectaba con un poder ancestral, una fuerza que lo superaba. Y, por más aterrorizado que estuviera, no podía dejar que eso fuera llevado. «No voy a entregar al bebé», dijo Diego, su voz ahora firme, pero temblorosa por la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Sentía el frío de la habitación aumentar, y las palabras del líder del culto resonaban en su mente como un eco distante. Lo que está en juego aquí va más allá de lo que puedes controlar. Los ojos de los miembros del culto se entrecerraron, y una ola de energía fría recorrió el ambiente. Diego sentía que las sombras en la habitación se movían, estirándose y transformándose, como si fueran parte de algo más. Sabía que su decisión ya estaba tomada, pero los próximos segundos serían decisivos. El líder del culto levantó lentamente la mano, y con ello, una presión sobrenatural pareció caer sobre Diego. Las paredes a su alrededor comenzaron a temblar, como si el propio edificio estuviera tratando de resistir el poder que se manifestaba. Diego respiró hondo, su cuerpo tenso, pero decidido. A cada paso que daba hacia atrás, más sentía la presencia del mal acercándose. Sin embargo, al mirar al bebé, algo lo hizo detenerse. Había un vínculo invisible allí. Una conexión silenciosa, pero intensa. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, no podía fallar con esa niña. El bebé lo necesitaba, y él, ahora, también lo necesitaba. Sin pensarlo dos veces, Diego dio un paso al frente, colocándose una vez más entre los cultistas y la cuna donde estaba el bebé. El líder del culto lo miró con una expresión de desdén, pero algo en sus ojos indicaba que sabía que, a pesar de la resistencia de Diego, el juego estaba a punto de cambiar. «No saben con quién están tratando», murmuró el líder, como si ya hubiera aceptado que la lucha estaba fuera de su control. Pero lo que no sabía era que Diego tampoco comprendía completamente el poder que estaba a punto de liberar. Sin dar tiempo a más amenazas, Diego agarró al bebé con las manos firmes, pero cuidadosas, como si estuviera sosteniendo algo frágil y valioso. Miró una vez más a los cultistas, que ahora comenzaban a moverse hacia él con pasos lentos y amenazantes. Pero algo cambió. Algo estaba a punto de suceder. El bebé, que hasta entonces había estado en silencio, comenzó a emitir un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro que venía de su pequeña boca. Este sonido pareció tener un efecto inmediato sobre el culto.
Los cultistas se detuvieron, sus rostros contorsionándose en agonía, como si algo los estuviera consumiendo. Diego sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, y la habitación parecía distorsionarse a su alrededor. El bebé levantó los ojos, y Diego, por un momento, no supo si eso era una reacción de miedo o una súplica silenciosa. Pero lo que fuera, sabía que esa niña era la clave para algo mucho más grande. Y él tenía una elección que hacer: retroceder, entregar al bebé y salvarse a sí mismo, o seguir adelante y enfrentarse al mal de frente. El tiempo parecía desacelerar mientras Diego tomaba la decisión más difícil de su vida. No solo estaba decidiendo el destino del bebé, estaba decidiendo su propio destino, y, quién sabe, el destino de todos a su alrededor. Las palabras del líder resonaban en su mente, pero las ignoró. Su fe, ahora más fuerte que nunca, se sobrepuso al miedo. «Voy a luchar», dijo, su voz firme y llena de una fuerza que apenas sabía que poseía. «Y no importa lo que pase. Voy a proteger a este niño». Con estas palabras, la habitación explotó en un torbellino de energía. La cuna comenzó a brillar con una luz intensa, como si el bebé estuviera siendo envuelto por una fuerza sobrenatural. Pero, al mismo tiempo, Diego sintió una sensación de poder fluyendo desde dentro de él. Sabía que no estaba solo. El líder del culto gritó algo, pero sus palabras se perdieron en el caos. Las sombras comenzaron a alejarse, como si retrocedieran ante algo más fuerte. Diego sabía que su elección no solo lo ponía en una batalla física con los cultistas, sino que también lo llevaba a un viaje más profundo, donde el bien y el mal colisionarían de formas que nunca había imaginado. Al proteger al bebé, Diego no solo estaba luchando contra un culto. Estaba abriendo un portal a una guerra ancestral entre fuerzas invisibles y poderosas. Sin saberlo, se convertiría en un protagonista en una batalla que iría más allá de su comprensión. La lucha apenas comenzaba, y él, ahora, estaba en el centro de ella, decidido a proteger a la niña y a sí mismo, pero sin saber lo que el futuro le depararía. La decisión que había tomado cambiaría su vida para siempre, y tal vez la vida de todos a su alrededor. Lo que Diego hizo esa noche no fue solo una elección, fue un punto de giro en una batalla que superaba los límites del mundo físico. Al decidir proteger al bebé, selló su destino en un enfrentamiento entre las fuerzas de la luz y las tinieblas, un viaje de valentía, sacrificio y una lucha que cambiaría todo lo que sabía sobre el bien y el mal. Pero lo que no sabía era que esta decisión sería solo el comienzo de algo aún más aterrador e impredecible. La verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras las sombras retroceden, surgen nuevas amenazas. Y Diego, ahora más involucrado que nunca, debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar no solo a un niño, sino el futuro mismo de todos a su alrededor. ¿Qué sucederá cuando el mal se levante de nuevo? ¿Qué secretos aún se esconden detrás del bebé? ¿Y hasta dónde llega el poder que parece llevar consigo? Cada elección, cada paso, ahora es una ruleta rusa y el tiempo se agota. Pero ¿qué hay de ti? Si estuvieras en el lugar de Diego, ¿qué harías? ¿Te arriesgarías a enfrentar algo que apenas entiendes, pero que sabes que puede traer consecuencias terribles? ¿O elegirías seguir el camino más seguro, aunque sepas que la amenaza nunca desaparecerá? Deja tu opinión en los comentarios y comparte lo que harías en una situación como esta. Queremos saber. Tu respuesta puede ayudarnos a desvelar aún más los misterios que están por venir. Y si te has involucrado en esta historia tanto como nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí, siempre serás el primero en saber lo que ocurre entre las líneas de la realidad. Únete a nosotros y prepárate para lo que sigue. Porque el misterio no termina aquí, apenas comienza. Vamos juntos a explorar lo que está más allá de lo visible. Suscríbete y activa las notificaciones.